Ok, bueno. Bueno, estamos arrancando con la última unidad, ¿sí? Correspondiente al programa de Ingeniería Eléctrica. Antes de empezar, bueno, quería recordarles, bueno, que la semana que viene vamos a estar eh, abocados fuertemente a la actividad de laboratorio presencial. Como les pusimos hoy en el grupo de WhatsApp, bueno, ya tienen el laboratorio. No vamos a hacer una presentación del laboratorio como venimos haciendo en los 4 restantes, por el simple hecho de que, bueno, va a ser presencial. Entonces vamos a tener ahí mismo, en el momento de trabajo, bueno, lo vamos a ir mirando, van a ir saliendo dudas, vamos a ir eh, respondiendo todo lo que sea necesario. Esperemos que, bueno, que salga todo bien. Recuerde de al menos uno por grupo, una persona por grupo, imprimir, porque, bueno, la guía, porque va a tener que tomar nota de los valores que vayan levantando, si bien no son muchos, pero bueno, el que lo pudo mirar vio que hay algunas tablitas para rellenar, por lo tanto, bueno, vamos a hacer uso de eso. Lo que sí es muy importante, ¿sí? Por favor no se olviden, es de dos cosas. Primero, recuerden el tema del tapaboca, que bueno, puede ser muy incómodo a veces, pero bueno, lamentablemente tenemos que llevarlo. Eh, si bien vamos a estar al aire libre, así que por ahí no va a ser tan incómodo, o sea, el tema del calor, no, y el horario incluso creo que vamos a estar bien. Eh, y acuérdense de rellenar la declaración jurada que dejamos ahí, ¿sí? Esa declaración jurada, o sea, ustedes la rellenan, por supuesto la tienen que exportar en PDF, ¿sí? Con la firma, y mandarla a la dirección de mail que les dijimos. Y no se olviden, porque si no, a ver, no va a pasar nada porque no estamos entrando a la Facultad de Ingeniería, sino que va a ser al aire libre, pero si, no sé, para evitar problemas, traten de entregarla, sí, sí, o sea, no, entreguenla antes o sea, el lunes a la tarde como máximo tiempo, porque bueno, eso tiene todo un proceso hasta que, si lo pueden entregar a la mañana, el lunes a la mañana, mucho mejor, ¿sí? O antes, porque eso le llega a la persona de seguridad, las evalúa, les va a mandar un mail diciéndole que está aprobado. Así que, bueno, eso tiene un tiempito ahí de un delay propio. Bueno, y los laboratorios van a estar a cargo de Fernando y de Ezequiel, ¿sí? Si bien yo por ahí el miércoles o jueves me dé una vuelta para estar ahí también y mirar un poco a ver cómo van las actividades, ellos son los encargados del laboratorio. Y seguramente, si es que no les llegó, a la noche les va a llegar un aviso, mandamos una novedad por la PEDCO, podemos haber mandado por el grupo también, respecto ya al cronograma de acá a fin de cuatrimestre. ¿Sí? O sea, no queda prácticamente nada, 2 semanas nos quedan, o 3, perdón, un mes más o menos, porque estamos a 10 y termina el 10, así que nos queda un mes, me estaba adelantando. Respecto a ingeniería eléctrica, lo que nos va a quedar es, bueno, esta clase bueno, es digamos, esta última temática que va a estar dividida en 2 clases. Después las actividades de laboratorio, los recuperatorios, ¿sí? Fíjense que van a ver en el cronograma actualizado están las fechas exactas de los laboratorios, de los recuperatorios de los parcelitos de laboratorio, ¿sí? Nosotros les vamos a mandar un mail igual a cada una de las personas que debe o tenga que recuperar. Le vamos a mandar un mail como para que, bueno, esté seguro de lo que tiene que rendir. Pero bueno, los recuperatorios son exactamente iguales que el parcelito, ¿no? O sea, 10 preguntas, 15 minutos, más 7 o más preguntas correctas y listo. No hay mucho misterio. Y préstenle atención, si nosotros vamos a estarle devolviendo el laboratorio, el informe del laboratorio 3, probablemente a fin de esta semana. El sábado, recuerden que es como una fecha límite para que puedan subir el informe 4, y el informe 5, bueno, también ya tiene su fecha de entrega. Igual va a ser considerablemente más sencillo, porque bueno, digamos, lo rico de la actividad va a ser lo presencial, así que básicamente tienen que presentarnos
las cosas, las tablas completas con las mediciones, algunos gráficos sencillos de realizar y por supuesto las conclusiones, y ya con eso estaríamos cerrando el cuatrimestre. Si alguien necesita, ¿sí? Esto, porque muchas veces, a veces esto ya seguramente lo saben, pero si alguien necesita para asistir al laboratorio un certificado, ¿sí? Porque está trabajando en una escuela o una empresa, donde sea, me avisa, si los puede bajar igual del sistema SIU Guaraní, tienen los modelos ahí mismo tienen los modelos de certificados, nos avisa, me lo manda por WhatsApp o por mail, por lo que sea, yo se los completo y se los devuelvo, así lo pueden presentar y no tienen ningún inconveniente. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a arrancar con el último tema, parte 1. No sé si ya pudieron chusmear un poco el material que les subimos al principio de hoy de la mañana, pero bueno, es una temática corta, digamos, no tiene demasiado en cuanto a desarrollo complejo, pero está bueno dividirlo en dos partes, y como ya dice la presentación, o sea, vamos a charlar sobre lo que es la medición del parámetro tangente delta, o factor de disipación, también conocido como factor de disipación. Y la presentación de hoy, que la charla de hoy no creo que dure mucho más de media hora, lo cual, bueno, es bueno ir aliviando un poco la carga de teoría sobre el final del cuatrimestre, creo, para todos. Vamos a presentar y charlar acerca de los fundamentos de este método de medición, ¿sí? Vamos a ver algunas particularidades, unos modelos eléctricos o electrónicos, y a partir de un diagrama fasorial, bueno, vamos a llegar a la ecuación fundamental de esta metodología, y a ver finalmente algunas características específicas. La próxima clase, que va a ser, ahí sí va a ser la última, que no va a ser la semana que viene, no, la otra, si mal no recuerdo el cronograma, vamos a ver la segunda parte de esta temática, donde bueno, ya vamos a presentar algunas estrategias de medición, y vamos a hablar ya de valores, de algunos parámetros específicos asociados a la medición en sí de la tangente delta. Bueno, como decíamos al principio, ¿no? O sea, si hablamos de algunas particularidades que destacan este ensayo, decir que, bueno, en realidad el objetivo principal de esta metodología, ¿cuál es? Es la de justamente caracterizar, ¿sí? Caracterizar el estado de un sistema de aislación que forme parte de algún dispositivo, ¿sí? Ese dispositivo puede ser una máquina eléctrica, o sea, puede ser un generador, puede ser un motor, puede ser, como dice ahí, un transformador, una línea de transmisión. Imagínense, por ejemplo, la aislación de una línea coaxial, un sistema de interruptores, se puede utilizar para caracterizar capacitores. Bueno, hay todo sistema que involucre o que posea un sistema de aislación, bueno, puede ser sometido a esta metodología, que, bueno, como también se destaca ahí en el segundo ítem, una de las principales ventajas que tiene es que es un ensayo no destructivo, lo cual no es poco decir, porque poder obtener datos de un sistema, de una parte interna de un determinado sistema, sin tener que generar bueno, destrucción o modificaciones en los dispositivos, digamos, es una gran ventaja. Y fíjense que nos dice que el ensayo de medición de tangente delta se involucra o forma parte de lo que son normalmente procesos de mantenimiento predictivos y correctivos. Vamos a charlar un poquito de eso. ¿Por qué? La medición de tangente, el proceso total, el proceso completo de medición de tangente delta, no finaliza una vez que uno mide el valor de tangente delta, sino que tiene una segunda etapa, que es una etapa de comparación con valores de referencia. Estos valores de referencia, ¿sí?, nos lo tiene que dar el fabricante, ¿sí?, ya sea de la línea de transmisión, del transformador, de la máquina, de los interruptores, del dispositivo que vayamos a caracterizar. Nosotros necesitamos sí o sí tener valores de referencia. Y esos valores de referencia van a estar en función de dos aspectos. Por un lado, en función del tiempo, porque se irán imaginando que si vamos a caracterizar el sistema aislante, o sea, vamos a hacer foco en la capacidad dieléctrica que tiene el material aislante, evidentemente el tiempo juega un papel fundamental.
no solamente por la cantidad de uso, sino que el mismo envejecimiento del material, bueno, vamos a observar que evidentemente va a generar una degradación en el sistema de aislación. Y por otro lado, esos valores de referencia también tienen que estar en función de la tensión del ensayo. La medición de tangente delta lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero normalmente se realiza en puntos característicos del dispositivo, ¿sí? Tiene que estar indicado por el fabricante los puntos donde uno debería realizar esa medición. Normalmente son más de uno, salvo que el sistema sea sencillo como un capacitor o una línea de transmisión. Pero justamente esos puntos tienen que tener una línea de tendencia en función del tiempo y en función de la tensión que nos ayude a nosotros a comparar los valores medidos con estos valores de referencia. Este ensayo lo que tiene por ahí de dificultoso es que justamente hay muchísimos factores externos e internos que actúan sobre el estado del material aislante. Ustedes ya se imaginarán los tiempos de lo que dijimos al principio, ¿no? Los tiempos, la cantidad, las horas de funcionamiento, la temperatura, la humedad, la presión, las solicitaciones que tenga ese sistema aislante. Bueno, todas esas fuentes evidentemente van a afectar el estado. Además, por ejemplo, también los procesos de fabricación, o sea, el sistema, el material evidentemente no va a quedar perfectamente homogéneo, sino que puede quedar contaminado con algún subcomponente que se utiliza en el proceso de fabricación, que puede generar cambios en la estructura del material aislante, la existencia de burbujas de aire, fracturas en el material, bueno, se empieza a combinar con el efecto de la temperatura. Entonces, digamos, los procesos no son sencillos de identificar. ¿Sí? Uno lo que puede inmediatamente obtener a partir del ensayo de tangente delta es el hecho de si el aislante está o no en buen estado. ¿Sí? Además, mirando esas tendencias en función del tiempo y en función de la tensión, o sea, en función del tiempo, entiéndase que evidentemente tienen que llevar a cabo la medición en determinados periodos de tiempo o si suceden determinadas, no sé, determinadas situaciones. Imagínense que ustedes tienen que, no sé, trabajan en una empresa de distribución de energía acá en Neuquén y mandan a comprar un transformador, no sé, de alta tensión o de media tensión, lo que sea, o de distribución de baja, a Buenos Aires, a un fabricante en Buenos Aires. Bueno, el transformador viaja 1200, 1300 kilómetros, imagínense por ruta, por decir algo, y bueno, llega a Neuquén. Bueno, evidentemente el proceso de transporte tiene todo un estrés generado sobre el dispositivo, o sea, los movimientos bruscos, que pueden llegar a generar, más aún siendo un sistema de protección, lo que es la aislación, bueno, puede llegar a generar algún corrimiento o algún daño. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es recomendable realizar el análisis de tangente delta antes y después del transporte. Y luego, obviamente, se realiza en periodos determinados en función del tipo de dispositivo y en función del ambiente de operación en el que esté trabajando. Pero lo que les decía, el análisis en sí, o sea, los valores en sí, o las curvas que uno obtiene, si bien nos van a permitir decir si el estado de la aislación está bien o está mal, no es tan trivial, no es tan directa la identificación de la fuente, ¿sí? de anomalía. ¿Sí? En algunos casos, vamos a ver sobre el final de la presentación, que hay algunos aspectos, como las descargas parciales o los efectos de la humedad, que generan comportamientos, digamos, característicos, pero en otros casos no. ¿Sí? Pero tampoco es el objetivo de la medición, ¿sí? Sino que es básicamente la evaluación del sistema. Esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? Básicamente, o sea, como estamos hablando de un sistema de aislación, la principal característica que va a tener ese sistema de aislación es justamente, o está representada en gran forma por su constante dieléctrica, ¿sí? Como todo material aislante. Evidentemente, vamos a tratar de caracterizar ese comportamiento eléctrico en función del tipo de aislante que se vaya a utilizar. Y otra de las características, otra de las generalidades es lo que acabamos de charlar recién, ¿no? O sea, algunas fuentes
las fuentes típicas que terminan generando pérdidas dieléctricas y justamente empeorando el estado del sistema de aislación, así como el envejecimiento natural, esto, nada está exento de esto, obviamente que el uso, y algo que sí es fuertemente degradante es justamente la solicitud del sistema de aislación debido, bueno, a algún mal funcionamiento de la máquina o de su entorno. Bueno, antes de pasar a charlar un poco sobre los modelos, me gustaría que me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué es la tangente delta o el factor de disipación? ¿Cómo lo definirían ustedes? Más allá de la definición matemática, ¿sí? ¿Qué me podrían decir si yo les pregunto qué es la tangente delta? Así mientras tomo un poco de agua. Pueden decir no sé también, es válido. Lo hemos visto en algún momento en la materia. ¿Qué les parece? El ángulo entre las corrientes. Ok, bien, es cierto. Es el ángulo entre las corrientes, que ahora vamos a ver entre qué corrientes, pero ¿qué más? O sea, eso está bien. Eso sería delta, ¿no? Que está bien lo que dijiste. Y la tangente delta, o sea, ¿para qué calculo la tangente delta? Podría hacer la misma pregunta con el coseno phi, ¿no? Que por ahí es más natural para todos nosotros hablar de coseno phi. El factor de potencia, el factor de calidad. ¿Qué es el factor de calidad? O sea, tendrían que definir ustedes el factor coseno phi. Una definición no tan matemática, ¿no? O sea, de vuelta, sí, es el ángulo entre la corriente y la tensión. Bien, pero ¿qué es? ¿Qué se les ocurre? Y algo así como Pérdida de un energía. A ver, escuché energía por ahí, me gustó. De vuelta. Es la relación de potencia, profe, supongo. ¿Entre qué potencia? Bien, bien, eso Es está la bien. energía útil. Activa y aparente. Ok, bien. Está lo que dijeron de energía útil y relación de potencias o energías es todo correcto. Bien, eso es cierto. O sea, ustedes saben que el coseno phi nosotros normalmente lo utilizamos para caracterizar cargas, o sea, mejor dicho, impedancias que no son resistivas, puramente resistivas, ¿no? Evidentemente, cuanto mayor coseno phi tenemos, la impedancia es cada vez más reactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la potencia, o sea, la parte imaginaria de la impedancia es cada vez más grande que la parte real. O sea que la impedancia es cada vez más reactiva, ya sea capacitiva o inductiva. Por lo tanto, va a utilizar cada vez más potencia reactiva en lugar de potencia activa. ¿Sí? Que es lo que uno buscaría, por ejemplo, en un capacitor ideal o en un capacitor de buena calidad o en un inductor de buena calidad, que tenga baja componente resistiva y alta componente reactiva. Bien. El factor de disipación, ¿sí? O tangente delta, nosotros lo vimos cuando vimos mediciones de impedancias con puentes, no sé si se acuerdan, había un puente, creo que el puente de Schering, donde a través de esa estrategia podíamos medir la tangente delta. La tangente delta en este caso, ¿sí? Si uno ve la fórmula matemática, puede ver que es la inversa del coseno phi. Entonces, básicamente, lo que viene a representar es nuevamente una medida energética, nuevamente una medida de calidad de algún sistema que esté constituido por resistencias, por una parte, mejor dicho, resistiva, y por partes reactivas, que pueden llegar a ser capacitancias o inductancias. ¿Ah? En este caso, fíjense que el sistema, por supuesto que previo a cualquier ensayo, nosotros necesitamos, si estamos hablando de fundamentos, necesitamos justamente encontrar un modelo que nos permita justamente representar o caracterizar el sistema que queremos analizar, en este caso la aislación, para luego poder aplicar a física sobre ese modelo y poder encontrar ecuaciones que nos permitan sacar conclusiones, ¿no?
Luego esas ecuaciones nos van a permitir encontrar metodologías de medición para poder justamente extraer parámetros importantes. En este caso lo que vamos a utilizar, fíjense que es un modelo del sistema de aislación basado en parámetros concentrados. Esto, lo que es el concepto de parámetros concentrados y parámetros distribuidos, seguramente lo han visto. O sea, en ingeniería eléctrica no recuerdo, yo soy electrónico, pero nosotros lo vimos en la parte de comunicaciones, pero fíjense que lo que son parámetros distribuidos normalmente están, en gran mayoría se utilizan para justamente representar el comportamiento de una determinada línea de transmisión ante la propagación de una determinada señal, ¿no? De determinada energía. Y son justamente celdas constituidas por resistencias, capacitores, inductores, en algunos casos, que justamente se van repitiendo a lo largo de la línea de transmisión, en la geometría de la línea de transmisión, y bueno, nos entregan un modelo equivalente, eléctrico o electrónico. Lo que es el modelo de parámetros concentrados es justamente algo similar, o sea, porque es un modelo que nos va a permitir representar eléctrica o electrónicamente el comportamiento, en este caso del sistema de aislación, pero no a partir de celdas repetidas, sino de una única celda, que en este caso va a estar constituida por un capacitor y por una resistencia. ¿Ah? Entonces, y fíjense que dice puntos de prueba. ¿Sí? Hay dos puntos de prueba. ¿Por qué? Porque el sistema de aislación puede estar constituido, o sea, no hay un único sistema de aislación normalmente, salvo que uno tenga solamente, no sé, un cable, un coaxial, bueno, va a tener justamente entre la malla, entre la vaina y lo que es el alma de cobre, por ejemplo, interna, bueno, va a tener un sistema de aislación fijo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en un transformador, bueno, se pueden dar, estos puntos de medida pueden ser diferentes, y de hecho, es una lástima que no esté en estos momentos el otro profesor que no estuvo con nosotros este cuatrimestre, que es Néstor Ojeda, no sé si uno lo conoce, se ha cruzado con él, pero él trabajó en Transener muchos años, y bueno, justamente él llevó adelante, él estaba encargado en una de sus funciones de realizar este tipo de ensayos, y bueno, justamente él siempre nos ha contado en clases anteriores que, bueno, evidentemente hay diferentes puntos característicos en determinados dispositivos para llevar adelante esta caracterización. Por eso mismo que estos dos puntos de prueba pueden ser cualquiera puntos en el sistema de aislación, que sean puntos justamente accesibles para llevar adelante el ensayo. Y fíjense que tenemos por un lado una capacitancia, un capacitor ideal, y fíjense que dice capacidad geométrica del sistema de aislación. Básicamente, o sea, habla de capacidad geométrica porque este proceso, digamos, esta capacitancia viene a representar todos los efectos dieléctricos, tanto volumétricos como, volumétrico me refiero al interior, hablando hacia el interior del sistema del aislante, como los efectos de contorno. ¿Sí? Ustedes saben que, bueno, no existe un material que sea perfectamente homogéneo, entonces todos esos efectos, esas discontinuidades que se van a generar hacia el exterior del material, bueno, todo ese comportamiento, o sea, el dieléctrico posiblemente no va a ser único, sino que la constante dieléctrica, sino que va a depender, por supuesto, de las coordenadas espaciales, por lo tanto, bueno, todas esas variaciones se engloban, ¿sí? En una capacitancia, en una única capacitancia característica. Y por otro lado tenemos una resistencia pura. Esto tengan en cuenta que no son componentes físicos, ¿no? Sino que son parámetros representativos que luego van a mostrar o van a ajustarse satisfactoriamente al comportamiento real del sistema de aislación. Fíjense que la resistencia, fíjense que les dice, resistencia que modela la circulación indeseada de corriente a través del dieléctrico. Bueno, si el dieléctrico fuera ideal, ¿sí? Si el dieléctrico fuera ideal, uno colocaría una diferencia potencial entre sus extremos, entre cualquier extremo del dieléctrico, y no observaría circulación de corriente. Bueno, eso evidentemente es un modelo, es una idealidad física, solamente estamos hablando de un modelo. En la realidad eso es imposible,
ya que la resistencia interna del dieléctrico, bueno, nunca va a ser infinita, sino que va a tener un valor finito. Va a ser grande, pero no va a ser infinito. Por lo tanto, toda esa circulación indeseada, como dice acá, de corriente, o sea, uno no esperaría que circule corriente por el dieléctrico, pero va a circular, está representada, o se puede representar a partir de una resistencia en paralelo. Que por supuesto, al tener un comportamiento resistivo, va a depender de la humedad, de la temperatura, esto es lo que hablamos antes, ¿no? Contaminación del material, por ejemplo, si hablamos de la pureza del material, de la tensión aplicada, ¿sí? Y el tema de la tensión aplicada tiene que ver, es interesante porque no es trivial ver por qué la resistencia dependería de la tensión aplicada. Y esto tiene que ver con el estado mecánico del material aislante, ¿sí? Vieron que al principio de la diapositiva, de la presentación, en realidad, hablamos de que el proceso de construcción podía llegar a generar internamente en el aislante, en el material, por ejemplo, burbujas de aire. O en algunos casos fracturas, ¿sí? Que se pueden ir propagando a lo largo del material a medida que el sistema funciona o a medida que el sistema se mueve. Eso, además, vinculado con la posibilidad de aparición de humedad dentro de esos daños mecánicos, dentro de esas anomalías mecánicas, bueno, terminan generando que esas interfaces que no son sólidas, sino que vienen a ser gaseosas, bueno, justamente se tiendan a ionizar al aumentar la tensión aplicada, y por lo tanto, justamente, generen un cambio en la resistencia equivalente, que bueno, obviamente va a generar algo indeseado, ¿sí? Porque ya van viendo, ¿no? O sea, son caminos para la corriente que no van por el material aislante, sino que van por el aire, o por el aire con cierto nivel de humedad, lo cual es un camino más fácil para la corriente, de menor resistencia. Por lo tanto, bueno, eso termina resultando en comportamientos no deseados del sistema aislante. ¿Se va entendiendo hasta ahora lo que vamos charlando? Creo que no desarrollamos nada extremadamente complejo, pero me interesa que si se va siguiendo al menos. Sí, profe. Buenísimo. Entonces continuamos. Ahora bien, vamos a partir de, una vez que ya está constituido el modelo representativo del sistema de aislación, vamos a ver que sí, evidentemente lo podemos alimentar, lo podemos excitar con una fuente de tensión alterna. Bueno, como todo sistema de resistencias, inductancias, capacitancias, al ser excitado por un sistema, digamos, de una única frecuencia, podemos encontrar justamente un modelo, mejor dicho, un diagrama fasorial que lo caracteriza. Y acá viene lo que ustedes decían, que fíjense que tenemos los ángulos característicos, tenemos el ángulo φ, ángulo entre la corriente total y la tensión, y el ángulo delta, que es lo que uno de sus compañeros dijo correctamente, el ángulo entre las corrientes, que supongo que era esas dos corrientes eran las que se referían. Bueno, fíjense que las componentes restantes son realmente sistemas sencillos, o sea, tenemos la tensión, tenemos la corriente, y tenemos tres componentes de corriente. Una componente capacitiva, que va a estar 90 grados adelantando, en este caso porque es un capacitor ideal, 90 grados adelantando la tensión. Una componente de corriente resistiva, que va a estar en fase con la tensión, y por supuesto una componente de corriente total, I sub t, que es igual a la suma vectorial de estas dos componentes de corriente resistiva y capacitiva. Y fíjense la relación complementaria que hay entre el ángulo delta y el ángulo φ. Entonces, ¿cómo debería ser delta si el sistema fuera un aislante ideal? ¿Qué les parece, analizando el diagrama fasorial? Debe ser 0. Exactamente, debería ser 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que la resistencia tiende a infinito, ¿no? O sea, básicamente no tendríamos una circulación de corriente debido a las pérdidas
a las pérdidas resistivas, sino que más bien tendríamos justamente una reactancia capacitiva pura, que básicamente es lo que uno busca en un sistema aislante con una determinada constante dieléctrica. Por lo tanto, claramente, ¿sí? Claramente las pérdidas que pueda llegar a tener ese sistema aislante, esas no idealidades que van a aparecer, bueno, van a estar fuertemente relacionadas con el valor de la corriente, ¿sí? Que circula por el modelo RC paralelo. Ahora bien, vamos a hacer un poco de matemática y trigonometría para justamente converger a la ecuación principal que tiene esta técnica de medición. Miren esto. Tenemos, a ver, quisiera poner un comentario, acá está. Bien. Lo que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, ustedes en base al razonamiento que hicieron, que dijeron hace la diapositiva anterior, lo que buscamos es que en un dispositivo ideal, en un sistema de aislación ideal, delta vale 0. Eso quiere decir que la resistencia tiene un valor, ese parámetro resistivo tiene un valor tendiendo a infinito. Sin embargo, bueno, evidentemente no tenemos esa condición, sino que tenemos un valor finito de resistencia, y vimos que toda la potencia que se va a disipar en esa componente resistiva, justamente representa todo el gasto energético no deseado en el sistema aislante. Por lo tanto, es buena idea, ¿sí? Es buena idea calcular, o básicamente representar esas pérdidas a través de un valor de potencia de pérdidas, que justamente va a ser una potencia del tipo potencia activa, ¿sí? Porque es justamente la potencia que se disipa, ¿sí? Que se pierde en calor, en este caso, que se disipa en la componente resistiva, en el sistema, digamos, en la resistencia no infinita del aislante. Bien, esta fórmula creo que ustedes, esta relación la conocen muy bien, o sea, P por I coseno phi, ¿sí? Es el producto de la tensión aplicada por la corriente total. Evidentemente nos va a dar la potencia disipada en la resistencia. Bueno, acá haciendo un poco de trigonometría, o sea, se puede representar, o sea, por la relación complementaria que tiene delta y phi, podemos reescribir esta expresión, fíjense, en términos del seno de delta. Otro aspecto que necesitamos para converger a la expresión fundamental de la metodología de tangente delta, es justamente analizar el triángulo de corrientes que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que si yo trabajo con el coseno de delta, yo puedo decir, bueno, coseno opuesto, adyacente sobre hipotenusa, o sea, es el cociente entre la corriente capacitiva y la corriente total. Evidentemente la corriente capacitiva ustedes la pueden expresar, o sea, mirando el circuito característico, fíjense que es la tensión sobre la ley de Ohm, ¿no? O sea, la tensión aplicada dividido la reactancia capacitiva. ¿Sí? Bueno, fíjense que básicamente es lo que hacemos acá, o sea, reemplazamos I sub C por B sobre XC. ¿Sí? XC es 1 sobre omega C, o 1 sobre 2pi FC. Finalmente podemos encontrar una expresión, fíjense que es muy, muy sencillo el razonamiento, porque el circuito es sencillo, ¿no? Nada más que por eso. Fíjense que podemos encontrar una expresión, ¿sí? Característica para la corriente total, la cual, si la incorporamos en la primera expresión de potencia activa, llegamos a lo que es la expresión característica de esta técnica, que justamente es que la potencia de pérdidas, a ver, me está dando un mensaje de que mi conexión es inestable. ¿Se escucha ahora? Porque se perdió recién, me parece. Se escucha muy entrecortado por ahí. A ver ahora, díganme si se escucha bien. Ahora sí. Ahí está, buenísimo, gracias. Si se corta, enseguida avísenme por el chat o algo, así paro y retomamos. Lo que les decía es que encontrando una expresión para la corriente total, la podemos reemplazar en lo que es la expresión de la potencia total y convergemos a lo que es la expresión fundamental de la medición de tangente delta. Y fíjense que la potencia de pérdidas queda expresada como una función de la frecuencia, de la capacitancia, por supuesto, de la tensión al cuadrado, y evidentemente teniendo seno de delta sobre coseno de delta, tenemos la expresión de tangente delta. Fíjense
que hay una relación entre la tangente delta y las pérdidas. Si uno realiza la medición, o sea, vieron que estamos justamente excitando el sistema de aislación con una fuente de tensión conocida de una determinada frecuencia. Entonces, tanto F como B son parámetros de entrada, ¿sí? Parámetros conocidos. Por lo tanto, la medición de tangente delta es directa, ¿sí? Es directa y directamente nos va a entregar información, ¿sí? De la potencia de pérdidas. Fíjense que nos está quedando algo, además de las cosas de los parámetros que dijimos, que es la capacitancia. Esta capacitancia que tenemos acá, que es el valor de C del circuito de parámetros concentrados, lo vamos a ver la clase que viene, pero en conjunto con la medición de tangente delta se realiza también la medición de capacitancia. Son mediciones complementarias, lo cual permite, o sea, tiene varias interpretaciones la medición de capacitancia. La más directa es justamente observar o tratar de determinar, o sea, de nuevo es una medición comparativa, o sea, obtenemos un valor y tenemos que ir al manual o a la hoja de datos del dispositivo y compararlos con los valores de referencia que nos da el fabricante. Y justamente si observamos cambios dentro de la capacitancia, y no en la tangente delta que puede pasar, evidentemente puede haberse generado algún movimiento mecánico dentro del dispositivo que generó, por ejemplo, el corrimiento de los bobinados de un transformador. Entonces, por ejemplo, el sistema de aislación no se dañó, pero los bobinados quedaron por ahí más cerca, en alguna de sus zonas, más cerca del chasis, y entonces, bueno, evidentemente la capacitancia equivalente entre esos dos puntos cambió. Bueno, todo ese tipo de análisis se hace en forma complementaria con el análisis de tangente delta, y bueno, evidentemente aparece en la expresión de potencia de pérdida, por eso es que estas dos magnitudes se miden en conjunto. Ahora, yo tengo una pregunta. Esto está, creo que, no sé si se entendió el razonamiento, creo que es bastante sencillo, si no igual lo pueden mirar tranquilos y lo podemos volver a retomar. Pero si ya sabemos, o sea, si ya nosotros nos manejamos con el coseno phi, o sea, el coseno phi es un parámetro que nos es muy familiar, principalmente para caracterizar, por ejemplo, tipos de carga que uno puede conectar, cargas no resistivas que puede conectar a determinados sistemas. Por ejemplo, un transformador de corriente, un transformador de tensión, vieron que dice, bueno, el coseno phi tiene que ser 0,8, por ejemplo. Bueno, y es una medida energética también, dijeron ustedes, que me relacionaba justamente la calidad de la impedancia, ¿no? ¿Por qué usamos la tangente de delta, que es otro parámetro nuevo, en lugar del coseno phi? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Podría usar el coseno phi en lugar de la tangente delta? Puede que la respuesta sea sí, ¿eh? No hay trampa, digamos. ¿Qué creen? La respuesta es, no es nada sorprendente igual, ¿eh? O sea, bueno, les tiro una línea. ¿Podría usar el coseno phi? Sí, podría usar el coseno phi. ¿Por qué? Porque ustedes bien dijeron, o sea, si estos dos ángulos, bueno, están relacionados. El coseno phi es una relación entre la corriente total, un ángulo que relaciona la corriente total con la tensión. Y de hecho aparece en la ecuación de potencia de pérdida. El único inconveniente que tiene, ¿sí? El único inconveniente que es, la única relación, es que hay una relación exactamente directa, ¿sí? Exactamente directa entre la potencia de pérdidas y la tangente delta, que además, justamente, incorpora la capacitancia, que es un parámetro fundamental también para caracterizar el estado del sistema de aislación. Entonces, ¿se puede usar coseno phi? Sí, se puede. Sin embargo, hacer el desarrollo de representar la potencia de pérdida en función de la tangente delta, nos da la posibilidad de incorporar justamente el valor de capacitancia en forma directa, lo cual hace que la medición sea más sencilla
y hace que la medición directamente nos entregue información de los dos valores, tanto de la tangente delta como de la capacitancia, y obviamente que eso nos va a permitir, lo vamos a ver la clase que viene, sacar conclusiones, ¿sí? Conclusiones más directas asociadas a los resultados que vamos a obtener. Bueno, ya vamos llegando a su fin. Esto no tiene... Básicamente lo rico de la charla es un poco hacer este análisis y justamente encontrar cómo a partir de este circuito sencillo uno puede obtener el valor de la potencia de pérdidas, midiendo justamente esta tangente delta y la capacitancia. Sin embargo, es importante concluir tal vez la charla con con algunos ítems a destacar, ¿no? En primer lugar, bueno, esto creo que es evidente, o sea, el análisis de tangente delta se realiza con señales de corriente alterna, en este caso de tensión alterna sería la expresión correcta. ¿Por qué? Bueno, creo que es evidente, o sea, el modelo en parámetros concentrados, el modelo que caracteriza el comportamiento del aislante, es un modelo que depende de la frecuencia, por lo tanto es necesario, al intervenir una reactancia capacitiva, bueno, evidentemente necesitamos justamente llevar adelante ese proceso de medición en función del tiempo, en función de la frecuencia. Sin embargo, y esto también lo vamos a detallar en la clase que viene, ustedes en un sistema aislante, por más que esta resistencia no sea infinita, va a ser de un valor elevado, o sea, no puedo cuantificar un número porque depende del sistema de aislación, pero no va a valer 10 ohms, salvo que haya un super cortocircuito en el sistema de aislación, ¿no? Se haya perforado por completo. Van a ser valores grandes. Valores grandes de resistencia, y esto lo vimos, no sé si se acuerdan, cuando vimos medición de resistencia con puentes, poder medir o caracterizar valores grandes de resistencia tenía su problema, y es el hecho de que necesitamos tensiones grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo necesito que circule una corriente por esa resistencia medible. Si esa corriente no es medible, yo no puedo caracterizar el comportamiento resistivo. Bueno, esto va a hacer que los sistemas para medir tangente delta utilicen tensiones grandes. Por supuesto que no son tensiones que están cerca de la ruptura dieléctrica del aislante, porque dijimos que era un ensayo no destructivo, pero son tensiones que pueden llegar a estar cercanas al kilovolt. Y por ahí, bueno, para ustedes que son eléctricos, el kilovolt no es una tensión qué grande, pero hasta ahora veníamos manejando instrumentos de medición que no aplicaban grandes tensiones, salvo casos particulares. Bueno, tengan en cuenta que en este caso se van a utilizar instrumentos que van a generar justamente una señal alterna de amplitud, bueno, considerable, cercana al kilovolt. De hecho, bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, el proceso de medición, además de hacerlo de manera periódica, se realiza cada vez que se hace en función de la tensión aplicada. Normalmente se va desde algunos pocos % de la tensión nominal hasta, acá dice 100%, se puede llegar a un poco más del 100%, depende del proceso de medida, depende del equipo que se esté utilizando, pero básicamente ese sería, digamos, los rangos de ensayo. Algo que es destacable, y que también lo vamos a ver la clase que viene, va a ser la frecuencia con la cual vamos a medir. Estos procesos de medición se conocen como procesos de medida BLF, B corta, BLF. BLF son las siglas en inglés de Very Low Frequency, o sea, frecuencia muy baja. Bueno, básicamente van a ver la clase que viene que estos instrumentos utilizan frecuencias que están por debajo del Hertz normalmente, ¿sí? Puede ser 0,1 Hz, 0,2 Hz. Eso tiene una justificación, lo vamos a charlar más adelante, pero bueno, como para que ya vayan rompiendo el hielo un poco con esta información. Y acá lo que les quiero mostrar, déjenme que haga un poco de zoom, ahí está, es justamente una medida. Esto es un ejemplo sacado de una revista de divulgación científica. Es un ejemplo que ellos muestran, lo pueden buscar,
de la medición de tangente delta de una máquina, en este caso creo que una máquina asociada a la industria textil, no importa, pero fíjense que se muestra en rojo, en color rojo, esta línea horizontal roja es el valor de referencia, ¿sí?, dado por el fabricante, y los puntos, los cuadrados con relleno azul, son las mediciones. Fíjense que ahí dice escalón de tensión. El gráfico no es muy feliz, pero esto es el 10% de la tensión nominal, 20%, 30, 40, 50, 60. Fíjense que es interesante porque a valores bajos, ¿sí?, esto nos va a servir un poco como para redondear lo que venimos charlando, a valores bajos de tensión aplicada, fíjense que el factor de disipación está por debajo del valor de referencia. Por lo tanto, esto en primera instancia daría la impresión de que el sistema, esta desviación está ok. Sin embargo, fíjense que al aumentar la tensión más allá del 30% de la tensión nominal, el valor de tangente delta aumenta. Este proceso que tenemos acá es justamente el por qué se mide tangente delta en función de la temperatura, de la tensión aplicada, y se conoce como tip-up. Tip-up, la traducción de tip-up, imagínense que es crecer, aumentar, levantarse. Justamente es este comportamiento de crecimiento no deseado, anómalo. Y esto que está acá se debe principalmente, y también lo vamos a ver en un poquito más detalle en la clase que viene, justamente a la ionización, ¿sí?, de estas etapas gaseosas que pueden darse dentro del material aislante, como es la aparición de rajaduras o fisuras o burbujas de aire, ¿sí?, que justamente al aumentar la tensión, aumenta la tensión aplicada entre esas masas gaseosas, se ioniza ese gas y obviamente genera un cambio en la resistencia un cambio en la resistencia local, ¿sí?, pero que se traduce a la resistencia global, lo cual obviamente genera un cambio en la tangente delta, o sea, y aumentando el valor de tangente delta, justamente aumentando este término, este componente de corriente. Bueno, con eso básicamente finalizaríamos la primera parte de esta teoría, ¿sí? Como siempre les puse la bibliografía sugerida. Fíjense que ninguno de estos son libros que venimos usando nosotros. El problema de la bibliografía para tangente delta es la siguiente, que la van a ver en libros, de hecho, creo que en el Cooper algo hace una pequeña, un párrafo le dedica, pero justamente pasa eso, ¿no?, que la van a ver muy esparcida por diferentes libros. Me pareció interesante esta bibliografía, esta está subida en la PEDCO, ¿sí?, la pueden ver en la última parte, en la última sección de la PEDCO, la pueden ver. Dice material de medición de tangente delta, es bibliografía que está en inglés, pero es un inglés técnico, así que en primera instancia creo que no van a tener problemas en comprenderlo, y si no, bueno, evidentemente lo pueden traducir, a saber, hay herramientas de sobra para eso. Pero justamente esto son dos miradas diferentes, ¿no? El primero son estos High Pod Instrument, son desarrolladores de instrumentos, y son de instrumentos para medición de tangente delta, y justamente también brindan el servicio, realizan este tipo de ensayo. Y los otros, esto ya es una mirada por ahí un poco más científica, para el que le guste un poco hacer, o al menos leer sobre análisis fenomenológicos. Fíjense, es un centro de investigación. Lo que les decía, son manuales, ¿sí?, que están específicamente desarrollados o sea, justamente hablan y desarrollan el método de tangente delta. ¿A qué quiero ir con esto? Que nosotros lo que estamos viendo es, como ya se habrán dado cuenta, es un análisis, una visión muy superficial, ¿sí? Estos procesos, cuando ustedes si se meten a leerlos, que realmente si les interesa está bueno como para ampliar un poco el horizonte, se van a encontrar que hacen análisis de cómo la humedad afecta directamente de diferentes formas al aislante, la temperatura, el envejecimiento, la tensión. Bueno, hacen análisis bastante complejos en algunos casos, que bueno, obviamente superan el alcance de este curso, pero al que le interese lo tiene disponible para
para profundizar. Así que, bueno, básicamente... Ay, perdón, me equivoqué de botón, siempre aprieto mal. Disculpen, vuelvo.